Dice la palabra de José que José tenía 17 años cuando sus hermanos se levantaron contra él para venderlo. Pero antes de que esto sucediera, desde el nacimiento de José, ya Dios tenía un propósito. ¿Cuál fue el propósito de José aquí en la tierra? El propósito de José, el cual él fue llamado para salvación del pueblo de Israel. Sabemos que nosotros como jóvenes fuimos escogidos. Sabemos nosotros como hijos de Dios fuimos marcados desde antes de nosotros nacer. Sabemos que cuando nosotros portamos ese propósito en nosotros, cuando el Espíritu Santo es centro de nuestro corazón, el enemigo se va a tratar de levantar contra ti para hacerte la vida imposible. El enemigo va a tratar de levantarte contra ti para traer tribulaciones, para traer problemas. El enemigo va a tratar de poner esos pensamientos en tu vida para desenfocarte de los caminos que Dios tiene en ti. Dice que José tuvo un sueño. Y el sueño de José fue que el sol, las lunas y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y lo adoraban. Cuando tú fuiste llamado con un propósito de Dios, el enemigo va a tener que resistir, porque cuando tú fuiste llamado por el Todopoderoso, el enemigo sabe que ese fue el mismo que lo venció en la cruz del Calvario. El enemigo sabe que ese fue el mismo que dio su vida por nosotros en la cruz. Dice la palabra de Dios que el Señor hizo milagros aquí en la tierra, pero nosotros, si somos hijos de Dios, si decidimos seguirlo a Él, nosotros haremos cosas mayores. José fue vendido a los ismaelitas. José, tal vez en ese momento, ¿qué no pasaba por la mente de José? Pero José ya fue llamado. Como sabemos, José ya fue escogido. Pero tal vez José no se imaginaba que cuando esto pasara, es ahí cuando el propósito de Dios se iba a comenzar a cumplir en su vida. Es ahí cuando Jehová lo iba a levantar como nunca antes, como él nunca se imaginó. Nosotros como jóvenes, como decía la que predicó antes de mí, le preguntamos al Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieras que yo haga aquí en la tierra? ¿Por qué tú me escogiste a mí en vez de otros? Sabemos que hay muchos jóvenes ahí en la tierra que están perdidos. Sabemos que hay muchos jóvenes que el enemigo hoy en día ha tapado sus ojos para que no puedan ver el camino y el propósito y la grandeza que Dios tiene en su vida. Nosotros vemos que esos jóvenes tal vez por afuera viven una vida extraordinaria. Vemos que viven una vida que es feliz, pero no vemos más allá. Dice la palabra de Dios que sin el Espíritu Santo ser centro de nuestra vida completamente aquí en la tierra, somos inútiles. En otra palabra, ante los ojos de Jehová somos inútiles. Y a veces nosotros como hijos de Dios tenemos que hablarle a esos jóvenes, que ellos puedan ver y puedan entender que ellos nacieron y fueron escogidos por el Todopoderoso. La palabra de Dios aquí dice que nosotros fuimos salvos y llamados con un llamamiento santo. Nosotros a veces como humanos, nosotros no ponemos cosas, queremos alcanzar cosas, no ponemos metas en nuestra vida.
Pero tenemos que saber y tenemos que pensar que hay uno desde antes de nosotros nacer que Él nos escogió. Entonces, dice la palabra de Dios que todos son los pensamientos del humano, todos son los planes del hermano, pero solamente el plan del Señor es el que permanece. Tenemos que aprender a decirle al Señor que se haga el propósito de Él en nuestra vida y no la de nosotros, porque nosotros podemos alcanzar meta. Uno de los mensajes, esto ahorita me vino, uno de los mensajes que yo me acuerdo y aprendí mucho fue la primera vez que yo llegué a este lugar. Me recuerdo que el pastor estaba hablando y él dijo una frase muy importante, que Dios te mueve de un lugar que tú te sientes cómodo para ponerte en uno que tú puedas crecer. En otras palabras, tú puedes estar en un lugar en que tú te sientes cómodo, en un lugar que tú no puedes crecer. Pero si Dios tiene un plan y un propósito contigo, Él te mueve donde desea que tú te encuentres. Él te saca de donde quiera que tú te encuentres y Él te hace mover para que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida. Así mismo pasó con José. José fue esclavo en Egipto, pero fue ahí donde Dios lo levantó para que el propósito se cumpla. Fue ahí donde Dios lo levantó para que el plan y propósito de Dios se cumpla en este lugar. Hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga.